Buenas. En la clase de hoy vamos a definir el concepto más importante de una curva, que es la velocidad. En la clase previa realmente hablamos de curvas tanto como trayectorias de cuerpos, ya mencioné muchas veces una carrera, pero también como deformaciones de segmentos. Podía ser un cable de acero que colgábamos entre dos postes y nos salía una catenaria. De todas formas, la manera habitual de concebir una curva desde el punto de vista teórico es, porque es más fácil pensar así, no por otra cosa, como el movimiento de un cuerpo. Entre dos instantes de tiempo, A y B, se concibe la curva como el desplazamiento en el espacio y cada valor de gamma en un punto t, su posición. Por eso se habla de velocidad, aunque realmente, como veremos luego, también se habla de vector tangente, que es un concepto más adecuado a todos los casos. En cualquier situación, lo que vamos a hacer es tomar una curva, repito, segmento AB y deformación, no solo este conjunto, sino toda la deformación, y estudiar, preguntarnos, muy bien, la curva es una deformación, pero ¿cómo es esa deformación cerca de cada punto? ¿Cómo se deforma cada punto de la curva? ¿Qué pasa en cada instante de la carrera? ¿Por qué unas veces hay más curvatura y por qué otras veces se va más recto? ¿Qué es lo que determina eso? Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es un estudio infinitesimal. Cogemos el punto T y estudiamos, como hemos hecho siempre, el punto T y su longitud, d de t. En estas coordenadas tenemos unas unidades que son, si es tiempo, pues las unidades de tiempo. Ahí sabemos medir. Y tenemos la unidad de tiempo infinitesimal, que es d de t, o la unidad infinitesimal que tengamos aquí, d. Miramos la transformación en esta zona solo. Eso es lo que técnicamente se llama la diferencial de la transformación, la diferencial de gamma. He puesto aquí el nombre, pero no hace falta que lo sepáis. Lo que vemos es el zoom de esta zona. Aquí viene gamma de t y la curva realmente podríamos decir que es recta. La he pintado un poquito curva porque en realidad no es exactamente recta en todo el punto, en toda la longitud del punto, pero prácticamente. Por eso la he puesto muy poquito curva. Esto es lo que habitualmente se dice, que las curvas en lo infinitamente pequeño se convierten en rectas. Lo que queremos estudiar es este segmento realmente, en la realidad, ¿cómo se ha deformado? Pues tenemos que ver dónde empieza gamma de t, dónde termina gamma de t más d de t, y quién es este vector. Más información podría sacar, pero lo primero que quiero sacar es, empiezo en el instante t, ¿dónde está en el instante siguiente? Empiezo en el instante, estoy en gamma de t, en el instante siguiente estoy en gamma de t más d de t. Vamos a llamar E a este vector, que es el que nos dice cómo deforma gamma el punto t, eso es lo que responde E, instantáneamente. E, puesto que tenemos el origen y el final, es el vector que une el origen con el final, que se calcula con la resta de las coordenadas. Las coordenadas del final son x de t más d de t y de t más d de t, z de t más d de t. Las coordenadas del origen son x de t y de t, z de t. El vector E es la resta de las coordenadas. Vamos a estudiar cuánto vale esto. Si habéis seguido el curso ya tendríais que tener una idea de por dónde vamos. X de t más d de t menos x de t. Vamos a hacer una gráfica de x de t. Vamos a olvidarnos de las otras coordenadas y simplemente cómo cambia x en función de t, solo la coordenada primera. Aquí tenemos el t, el tiempo, que sería el segmento AB, aquí estoy haciendo un zoom cerca de t, y tenemos la coordenada x, la primera coordenada, esta, de gamma. Eso tendrá una gráfica en el plano tx, cuidado, este es un plano tx, es un plano que no es el plano real, es una representación del t y la x, y cómo cambia x en función de t,
Miramos en el punto t y x de t tendrá un valor. Miramos en el instante siguiente, x de t más de dt, y tendremos otro valor, x de t más de dt. Y aquí aparece el triángulo de siempre, el triángulo rectángulo que vamos a estar viendo continuamente durante todo el curso. Esta altura es x de t más de dt, perdón, x de t más de dt menos x de t. Este desplazamiento horizontal es de dt. Altura, desplazamiento horizontal, bicicleta. Subimos una altura desplazándonos horizontalmente algo. Eso es la pendiente. Vamos, eso está relacionado con la pendiente. ¿Cuánto vale esta altura? Esta altura vale la pendiente, la derivada, la pendiente, la derivada, la pendiente, la derivada. La pendiente de la gráfica de x con respecto a t es la derivada de x con respecto a t, x' de t, por el desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal es de dt por d de t. Y luego hay un asunto de segundo orden, pero no nos interesa el segundo orden porque nuestro objeto es lineal y porque vamos a hacer integrales una sola vez, sumas a lo largo del objeto. Si necesitáramos más, sería porque haríamos otras integrales dobles o triples, pero aquí ahora mismo no tiene sentido. Así que ese vector lo vamos a medir como x' de t de dt. Claro, lo que decimos para x lo decimos para y y lo decimos para la z. Obtenemos el vector e como, y lo vamos a escribir siempre como con la notación física, con puntos encima de las letras, la derivada de x, la derivada de y, la derivada de z, por d de t. Ojo, porque este vector es infinitamente pequeño, no es macroscópico. X punto y punto z punto por d de t. A este vector, algunas veces con la d de t, otras veces con la no d de t, eso es algo que me vais a perdonar, pero es irrelevante, lo vamos a llamar vector velocidad o vector tangente. Vector velocidad nos dará la idea de que es un movimiento, vector tangente nos dará la idea de que es una deformación, pero poco importa. Y en lugar de llamarlo e, lo llamamos lógicamente gamma punto dt, que tiene estas coordenadas, y el d de t lo he tachado porque a veces lo pondré y a veces no lo pondré, pero insisto, eso es irrelevante. Lo importante aquí es darse cuenta de que no es más que la velocidad. Este vector es el vector velocidad instantánea. Su módulo, su longitud, ahora ahora ya mide. Los vectores no miden, los vectores son flechas enteras, entonces no producen una medición, a eso me refiero, miden algo, pero los vectores de por sí no producen una medición, son un vector. Mientras que su módulo sí es una medida, una longitud. La longitud del vector velocidad es lo que se llama, sin más, velocidad instantánea o celeridad. Nadie usa la palabra celeridad, todo el mundo dice velocidad para referirse a las dos cosas. Lo importante es saber de qué se está hablando. Muchas veces yo lo que diría aquí es el módulo del vector velocidad, para referirme a él. Es decir, la pregunta que nos habíamos hecho, ¿cómo se deforma el punto t por la curva gamma? Se responde diciendo la deformación de t viene dada por el vector velocidad. Aquí ya veis cómo dice gamma punto de t o gamma punto de t de dt. Depende de cómo quieras decirlo, eso es poco importante. A partir de aquí, fijaos que si me va a pasar lo mismo que me pasará siempre, si yo quiero ahora hacer una suma en toda la curva, yo en toda la curva no sé cómo medir las cosas, porque sí, tengo coordenadas x y z, pero la curva, perdón por la obviedad, es curva, y yo en curvas, mis metros no se curvan. En el momento en el que curvas un metro ya no estás midiendo metros, estás midiendo cosas raras. Tú sabes medir aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para medir cosas así? Lo que hacíamos en el cambio de variables. Yo cojo lo que tengo aquí, lo voy a llevar aquí, y ahora, eso sí, cada vez que yo
tome valores aquí, si tengo una densidad en la curva, me llevo las densidades al segmento y digo, bueno, cada punto de este segmento tiene una densidad, pero no todos los puntos van a medir lo mismo. Cada punto medirá, en la realidad, esto. Muchas gracias por vuestra atención.